Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas Jurídicas para Emprendedores. Yo soy Eleazar Peinado Velarde y el día de hoy voy a hablarte acerca de lo que es el nuevo delito que se acaba de incorporar al Código Penal del Estado de Baja California, el cual está fuertemente ligado con lo que es la Ley Federal del Trabajo y la norma 035 STPS 2018. ¡Bienvenidos! Así pues, el pasado 25 de febrero del 2022, en el periódico oficial del Estado de Baja California, se publicó lo que es la nueva integración de este nuevo delito en su artículo 164, que establece el delito de hostigamiento, que indica, fue tipificado esta conducta que señala e indica que al que de manera directa o indirecta, por cualquier medio, ya sea de manera verbal, física, electrónica, cibernética, asedie a otra persona de manera dolosa con el objetivo de menoscabar sus derechos, su libertad y su integridad, desde luego se le impondrá una pena privativa de 6 meses a 1 año de prisión y además una sanción económica de 50 a 100 veces del valor diario de la unidad de medida de actualización. En ese sentido, lo que quiero decirte es que con este delito pues encontramos ya tipificada esta conducta que podemos encontrar en las empresas, que podemos encontrar en cualquier lugar en donde puede darse inclusive hostigamiento psicológico, hostigamiento laboral y hostigamiento sexual. Para ello, pues vamos a hablar un poquito acerca de lo que nos establece la Ley Federal del Trabajo y la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del año 2018, pues están interrelacionadas desde luego las obligaciones que tienen todos los patrones, pero también los trabajadores en este sentido. El artículo 3 bis de la Ley Federal del Trabajo define al hostigamiento como el ejercicio del poder en una relación de subordinación de la víctima frente a su agresor en materia laboral. Y nos indica también este artículo que puede darse dicha agresión de manera física, verbal o de ambas. Y por lo tanto, déjame te digo que el artículo 51 de la propia Ley Federal del Trabajo nos señala las causas de rescisión de contrato sin responsabilidad, en este caso, para el trabajador. Y en este sentido, encontramos que el hostigamiento está dentro de esas causas de rescisión de contrato sin responsabilidad, en este caso para el trabajador y por ende con responsabilidad para el patrón. En este sentido, es necesario que hablemos de programa de cumplimiento, es necesario que hablemos de compliance. ¿Qué están haciendo las empresas hoy en día, sobre todo para prevenir este tipo de situaciones, para prevenir estas conductas? Y precisamente el artículo 132 en su fracción 31ª de la Ley Federal del Trabajo nos indica que los patrones, una de las obligaciones de los patrones en coordinación con los trabajadores es que deberán trabajar en la creación de protocolos que prevengan precisamente este tipo de conductas como el acoso sexual, el hostigamiento, la violencia en razón de género, y que es necesario que tú que me estás viendo, empresario, tú que me estás viendo, director de recursos humanos, es necesario que se trabajen con esos protocolos de actuación para prevenir precisamente la discriminación en razón de género, para prevenir el hostigamiento, para prevenir este tipo de conductas que hoy por hoy en Baja California
es un delito. En el artículo 133, fracción 12ª y 13ª, precisamente establece que está prohibido el hostigamiento, pero también está prohibido que los patrones, pues obviamente estén de acuerdo que sus representantes pues lleven a cabo este tipo de conductas y permitan y toleren llevar a cabo este tipo de conductas. Y aquí viene precisamente esas potestades o esas facultades que se les dan pues a los gerentes, a los directores, a los departamentos de auditoría, por ejemplo, en las organizaciones en donde asedian, en donde están hostigando, en donde están llevando ese tipo de terrorismo laboral para con los empleados, en donde es necesario tomar en consideración. Hoy por hoy es una conducta delictiva. Está tipificado, como ya lo mencioné, en el Código Penal del Estado de Baja California, y esto nos lleva precisamente a tomar en consideración. Las empresas hoy en día deben de crear esos protocolos de actuación, esos protocolos de prevención para que sus representantes, para que sus gerentes, para que sus coordinadores, para que sus directivos eviten llevar a toda costa una conducta de discriminación en razón de género, acoso sexual y propiamente del delito del cual vengo hablándoles, que es del hostigamiento. También les recuerdo que el artículo 330E, fracción sexta de la Ley Federal del Trabajo, establece el derecho a la desconexión por parte de los trabajadores, y esto forma parte de las recientes reformas laborales que se dio precisamente en el año 2021. Y aquí puede interpretarse, ¿por qué no?, como parte del hostigamiento a los trabajadores después de su jornada laboral, en donde a las 10, 11, 12, 3 de la mañana se le habla, se le asedia precisamente para pedirle cierto trabajo, para recordarle ciertas obligaciones o simple y sencillamente para amedrentarlos respecto del trabajo que vienen realizando en alguna organización. El derecho a la desconexión podríamos considerar, o el incumplimiento precisamente de los trabajadores, de los representantes, de los gerentes, de los directivos, podríamos considerar, ¿por qué no?, como parte del hostigamiento que se realiza a los trabajadores, y recordarles que es necesario que dentro de esos protocolos de actuación y de prevención consideremos precisamente estos aspectos. Y de aquí nos lleva a platicar un poquito acerca de esta norma 035 STPS 2018, en donde en el numeral 4.1 precisamente nos habla y nos define lo que es el hostigamiento, y nos indica en el inciso B precisamente que el hostigamiento puede ser considerado la violencia laboral o como violencia laboral que se da en los centros de trabajo. Y de aquí nos lleva y está concatenado a lo que ya les platiqué respecto a esos protocolos que se deben de estar trabajando dentro de las organizaciones para evitar precisamente la violencia laboral, el hostigamiento, del cual, como ya lo vengo platicando también, hoy por hoy es un delito en Baja California. Ahora bien, revisemos un poco lo que nos dice la norma 035 STPS 2018, que primeramente nos habla del objetivo que tiene la de prevenir riesgos psicosociales y promover, desde luego, buenos ambientes laborales en un entorno para que los trabajadores puedan desarrollarse. Y en el punto 4.12 nos define lo que es la violencia laboral y nos dice que son todos aquellos actos de acoso u hostigamiento que se dan dentro de los entornos. Y por ende, todas las empresas están obligadas con esta norma a trabajar con los protocolos, con los procedimientos para prevenir precisamente esos riesgos psicosociales, pero además promover esos ambientes laborales adecuados para que el trabajador
pueda ser lo más productivo y desde luego trabajar en un ambiente pues sano dentro del entorno laboral. Y con esto me despido, no sin antes decirles que habla con honestidad, piensa con sinceridad y actúa con integridad. Feliz Día Internacional a todas las mujeres de México. Les envío un fuerte abrazo y estoy a sus órdenes. Yo soy Eleazar Peinado Velarde.